Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la sesión número 14 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a ver tipos de preguntas para la evaluación de la comprensión lectora 2. Específicamente vamos a hablar de la síntesis o resumen. Como ustedes recordarán, la sesión pasada vimos dentro de las tipologías de preguntas las que se clasificaban por jerarquía textual. Dentro de ellas vimos el tema central, la idea principal y complementando justamente ellas vendría a ser esta tipología de pregunta por resumen o síntesis. Pues bien, la síntesis del texto en este caso es la formulación de la idea principal más un compendio breve de las ideas que apoyen de manera fundamental. Entonces, acá estamos dando las características que debe tener un resumen y nos habla en primer lugar que un buen resumen lo constituye la idea principal, ¿no? Nos dice más, no solamente la idea principal, sino la idea principal más nos dice un compendio breve de ideas que apoyen de manera contundente pues la información primera. Entonces, acá es importante tener en cuenta que cuando estamos resolviendo este tipo de preguntas, podría darse el caso que la pregunta anterior a esta nos pregunte por idea principal, ¿no? De repente pregunta 2, pregunta por idea principal, pregunta 3, pregunta por resumen. Entonces, si yo voy a responder una pregunta por resumen, fíjense en la pregunta anterior por idea principal, ya tengo una parte. No, porque acá nos dice que el resumen es la idea principal más una información global o general del texto. Entonces, hay que comenzar a vincular. El resumen contiene la idea principal y la idea principal contiene el tema central, ¿no? Ahora, ese compendio adicional que se le va a sumar a la idea principal tiene que ser algo importante que apoya la idea principal, pero como nos dice acá, tiene que caracterizarse por ser esencial y breve, ¿no? Esa información también tiene que ser puntual, breve. Es importante referir que la síntesis no es un comentario ni una evaluación del texto. La síntesis se halla a nivel textual, es decir, es de naturaleza interna. Hay que tener cuidado acá con los distractores, ¿no? Podría ser que una pregunta de este tipo por idea, por mejor síntesis o resumen, nos presente, por ejemplo, en la alternativa A, ¿no? Una idea principal más algo específico, es decir, idea principal más una característica de repente de algo que se describe, o en todo caso se le suma em, un aspecto histórico muy puntual, ¿no? Probablemente en las siguientes alternativas, por ejemplo, en la alternativa D, nos pueden ubicar también idea principal, pero en este caso nos van a ubicar la idea principal, ahora sí, con algo general, algo global, no específico, relacionado a la idea principal. Entonces, ustedes deben darse cuenta que a veces se nos presenta distractores, ¿no? Y si solamente nos acordamos una parte de la fórmula idea principal, bueno, podemos entrar ahí un poco en crisis, ¿no? Sabemos que no solamente tiene que comenzar con la idea principal o contener la idea principal, sino brindar una información adicional complementaria, pero esencial del texto. Y en ese sentido,
tener en cuenta esto nos va a poder discriminar cuando nosotros estemos de repente, como en este caso, ¿no? A distractores. Tenemos las alternativas y dos presentan la idea principal. Bueno, una de ellas va a ser incorrecta y la otra correcta. ¿Cuál va a ser la correcta? A la que le sumen una información global. ¿Cuál va a ser la alternativa incorrecta? La idea principal a la que le sumen un dato característico, un ejemplo, ¿no? Algo puntual de algo. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de resumen, tenemos que hacerlo ya de manera escrita, de una manera pues fiel, exacta y con claridad. Por claridad se entiende la expresión de un solo punto principal por párrafo, el uso correcto de los signos de puntuación, el orden de la expresión de las ideas. Por exactitud, entendemos a la expresión de una idea clara, precisa, que no pueda interpretarse en ninguna otra forma que la que se manifiesta en el texto. En ocasiones, sin embargo, la falta de exactitud en lo que se dice cambia o en todo caso oscurece el sentido de lo que se quiere decir. Hay que tomar en cuenta las siguientes estrategias para poder nosotros ir avanzando hacia un resumen correcto. Subraya todo aquello que sea relevante, identifica los conceptos centrales, numera los conceptos centrales y bajo cada concepto central escribe los puntos principales que le correspondan. Ustedes saben que este es un criterio que nos puede llevar a hacer unos pequeños organizadores, ¿no? Que lo vimos las sesiones pasadas, que nos puede llevar a hacer un pequeño esquema, ¿no? De repente un flujo. Bueno, cualquier organizador visual que nos permita justamente tener claridad con relación a lo que se está hablando. Hay que recordar que una síntesis no es un esquema ni supone la copia de ideas subrayadas. Tampoco es un comentario porque en la síntesis no se opina. El resumen o síntesis es un texto que se constituye articulado en una narración, la idea principal y una información que englobe el texto, ¿no? Lo que les decía, una información general. Muy bien, vamos a tener un pequeño ejercicio a continuación. Tenemos acá un pequeño texto. Por favor, léanlo y luego vamos a tener preguntas por resumen y otras adicionales también. Leemos, chicos, adelante.
Muy bien, tenemos acá la pregunta, por favor. A ver si tienen la respuesta en micro, por favor. A ver, chicos, ¿alguna propuesta, alguna respuesta para esta pregunta? ¿Qué alternativa expresa mejor la síntesis del texto, teniendo en cuenta que debe contener la idea principal? La respuesta acá, teniendo en cuenta la información, es alternativa B. La restitución de la bicameralidad admitida por el Congreso del Perú y la opinión de un especialista en derecho parlamentario. Muy bien, tenemos otras dos preguntas adicionales. A ver, por favor, responden en micro. La Bemi. Ok, muy bien. Entonces es incompatible afirmar lo dicho por el abogado delegado que la bicameralidad es una solución indispensable para el país. Ok, alternativa B. Esto es totalmente incompatible. Muy bien. La siguiente, sobre el retorno a la bicameralidad, se deduce que alternativa, a ver, ¿qué marcaron, chicos? Letra A. A ver, revisamos. Dice A. A ver, ¿alguna otra propuesta?
A ver, revisamos un poquito. Sería en este caso alternativa C, ¿no es cierto? El Congreso estaba conformada anteriormente por diputados y senadores, ¿no? Esto prácticamente es lo que determina un poco el cambio central, ¿no? Bueno, entonces tenemos muy bien, como dijo su compañera, para la pregunta anterior B y la última pregunta alternativa C. Muy bien, vamos a la separata. Un momento, por favor. Muy bien, tenemos entonces ya el primer ejercicio, que está muy interesante porque se tiene que elaborar. Tenemos acá actividades de aplicación, sintetice las siguientes lecturas. Tenemos el texto A y nos piden luego determinar el resumen. Vamos a hacer acá la práctica, chicos, porque resulta muy interesante esto, sobre todo para que vinculen ustedes preguntándonos, es decir, se va a leer y lo primero que ustedes van a identificar es lo que voy a preguntar, es sobre el tema central. ¿Cuál es el tema central? Van a identificar luego la idea principal, algo que necesitamos, ¿no? Y por último, van a plantear el resumen. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esos 3 puntos para que veamos cómo están interrelacionados unos con otros. Entonces, identifican tema central, idea principal y luego el resumen. Muy bien, entonces vamos leyendo y desarrollando, chicos. Voy a pedir la intervención, por favor, de ustedes. Adelante.
A ver, chicos, ya leímos cuál es el tema central. Acuérdense que para hallar el tema central nos preguntábamos, ¿qué nos preguntábamos? ¿De qué trata el texto? A ver, nos preguntábamos de qué trata el texto y habíamos indicado la semana pasada también que la respuesta era una frase nominal. A ver, ¿cómo la formulan entonces? ¿De qué trata el texto? De la historia y el desarrollo de las ramas matemáticas. Muy bien, muy bien. Trata entonces, ¿no? De la evolución histórica, como dice su compañera, ¿de qué? De las ramas, se me fue la tilde, de las ramas de la matemática. Muy bien. Ahí está. Prácticamente tenemos ahí la respuesta, ahí tenemos el tema central. Pasamos a la idea principal. La idea principal, habíamos dicho la semana pasada, nos preguntamos qué se dice del tema central, que lo acabamos de hallar. ¿Qué se dice del tema central? Y habíamos indicado también que la respuesta iba a ser, a diferencia del tema central, un enunciado u oración. Entonces, ya tenemos el tema central, ¿no? El tema central lo acaban de hallar ustedes hace un momento. La evolución histórica, ¿no? De las ramas de las matemáticas, correcto. Esto es el tema central. Por lo tanto, me pregunto, ¿qué se dice de la evolución histórica de las ramas de la matemática? ¿Qué se dice? A ver. Es lo que se dice. ¿Mm? ¿Qué se dice? La evolución histórica de las ramas de la matemática no le ha permitido que no le ha permitido señalar claramente a un único iniciador. No estoy tratando de tomar las palabras tal cual para que ustedes lo vinculen más rápidamente. Entonces, la idea principal es esto, ¿no? No le ha permitido señalar claramente a un único iniciador, ¿no? Porque es tan amplio, tan abundante, tan prolijo todo. Muy bien. Entonces, como ven, la idea principal está vinculado al tema central, porque lo que está en rojo, que es la idea principal, es lo que se dice del tema. Muy bien, pasamos entonces al resumen. El resumen tiene una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es idea principal
más acá, más información global del texto o general del texto que apoye la idea principal. Esta es la fórmula. Entonces, la idea principal ya la tengo porque está arriba. Entonces la voy a pegar. Ya tengo la idea principal, es decir, ya tengo esta primera parte. Ahora, acá lo que hago es adicionar otra información global, importante, general, que apoye esta información primera. ¿Qué podría decirse? Sin embargo, por ejemplo, hay que reconocer qué es lo que fundamentalmente se plantea ahí. Que la teoría matemática o de conjunto que la teoría matemática o de conjuntos le dice ahí del infinito, ¿no? Teoría matemática del infinito. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué nos dice ahí específicamente? Sí identifica a un solo creador. ¿Quién es él? George Cantor. Esto que estoy poniendo acá es importante, complementario, ¿no? A lo dicho previamente. Y entonces lo que estoy poniendo ahí abajo, ¿no? Que está en color verde, es lo que suma a lo que ya se ha hallado anteriormente, que es la idea principal. Acuérdense, la idea principal la hemos copiado, ¿no? La hemos copiado. Y hemos adicionado, ¿no? Algo global, algo general, algo importante que apoye, ¿no? Que corresponda, que vaya en línea con la idea principal. Y entonces, ¿esto tenía que decirse con estas palabras, en este orden, en esta lógica? No, no. Cada quien lo expresa, ¿no? Con sus palabras, con sus términos, con su organización particular, pero como ustedes ya saben, y se los vengo repitiendo, podemos decir lo mismo de diferente manera. Yo les he pedido que ahora hagamos este ejercicio total de tema central, idea principal y resumen, fundamentalmente para que quede claro que están relacionadas y que cuando recién comenzamos es mejor que nos vayamos en este sentido, vayamos hilvanando, así como lo he hecho acá, ¿no? Idea principal. Me pregunto, ¿qué se dice del tema central? Copio el tema central y luego digo qué es lo que se dice de ese tema central, ¿no? Resumen, copio exactito todo y le sumo más bien la información global. No es que tenga que hacerse así exactamente, puede haber redacción propia para idea principal, para resumen. Lo que estoy haciendo es justamente tomando a pie puntillas lo previo para que vean la vinculación, ¿no? Y entonces es importante estos ejercicios, ¿no? Para hacer y no solamente ir a marcar, porque esto nos permite comprender mejor absolutamente todo, ¿no?
Vamos a hacer lo propio con el texto B, por favor, lo leen igualmente, ubican tema central, idea principal y resumen. Adelante, chicos.
A ver, chicos, tema central, ¿de qué trata el texto? A ver, ¿qué podría ser? A ver, podríamos poner, a ver, alguna propuesta. Hay varias formas de manifestarlo. A ver, podríamos poner la ilustración como vía de, en este caso la presentan como superación de lo que implica, o vamos a poner de la minoría de edad. Como vía de superación de la minoría de edad. Muy bien. Idea principal. ¿Qué se dice de esto? Dicho así o de cualquier otra forma. ¿Qué se dice de la ilustración como vía de superación de la minoría de edad? ¿Qué se dice? ¿Mm? ¿Qué se nos dice ahí en el texto? Que es la única forma de real crecimiento del hombre. Esto es lo que se dice de lo primero. Y reitero, la redacción puede ser totalmente diferente, pero enfocados obviamente en lo que se está hablando, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos el tema que lo vemos arriba, se repite abajo, se complementa con lo que se dice, porque eso es lo que se dice del tema, es justamente la idea principal que está en rojo. Y ahora vamos a elaborar el resumen. Y el resumen, como es idea principal más información global o general del texto, bueno, lo copiamos. Copiamos, ya tengo la idea principal y entonces le sumo algo adicional. ¿Qué podríamos sumar?
podríamos decir sobre la ilustración o en todo caso sobre el tema, los tutores advierten también sobre su peligrosidad. Por ejemplo, ya le sumé esto y entonces ya se convierte en resumen. Bueno, repito, yo les sugiero de que vayan empalmando ustedes, ¿no? Y esto, fíjense, chicos, les va a permitir también cuando, por ejemplo, han tenido una pregunta por tema central, otra pregunta, ¿no? Por idea principal y otra pregunta por resumen. Luego de haber contestado, puedo hacer una evaluación vertical por lo que estoy diciéndoles, ¿no? El resumen contiene la idea principal y la idea principal contiene el tema. Entonces, si me han preguntado, ¿no? Han formulado para un texto pregunta por tema, idea principal y resumen, luego la evalúo, luego la reviso. De repente me puedo dar cuenta que en el tema central o en la idea principal me he equivocado y corrijo. ¿Por qué me puedo dar cuenta? Porque tienen que estar vinculadas, ¿no? Como lo vemos acá, están vinculadas. Ahora, yo el ejercicio lo estoy haciendo a pie puntillas, tratando de sacar las palabras del texto para que lo vinculen más y a la hora de elaborar tanto tema, idea, también a pie puntillas, ¿no? Para que ustedes lo vinculen. Cuando ustedes vayan a, de repente a las preguntas, ¿no? La redacción del tema central no va a estar de repente totalmente diferente a la de idea principal y a la de resumen, no en el orden que lo estoy haciendo. Pero obviamente leemos y comprendemos, ¿no? Como decimos, podemos decir lo mismo de muchas maneras, ¿no? Esto a pie puntillas, porque ustedes se darán cuenta que trato de tomar las palabras del texto y simplemente para que quede como una vinculación, algo más didáctico, ¿no? He podido usar otras palabras, como seguramente lo han hecho ustedes, ¿no? Pero cuando ustedes estén en el examen, no es que van a encontrarlo pues igualito, ¿no? Pregunta por tema, idea principal, resumen, no. Va a haber otra redacción, pero ya sabemos en el fondo, ¿no? La vinculación. Muy bien, espero que esto esté claro. Vamos, chicos, entonces ahora a las actividades. Tenemos en primer lugar comprensión lectora con sus respectivas preguntas. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Por sus características, el texto podría ser catalogado como Avión. avión no es. A ver, revisamos, por favor. ¿Beso? No, a ver, revisamos. Sería alternativa E. La semblanza de un pensador medieval muy influyente. Y es que el texto se centra en la figura de Pedro Abelardo desde su momento, pues, de más productividad, ¿no? Desde su apogeo como conferenciante, pasando también, pues, por las penurias, ¿no? Amorosas, hasta la fecha de su muerte, ¿no? Por eso tenemos alternativa E. Pregunta número 2. El sentido contextual de la palabra moderno es... A ver, me dicen. Dado. Efectivamente, tenemos como respuesta alternativa D, ¿no? Libre pensador. Efectivamente, Pedro Abelardo argumentaba en la medida de lo posible, en lugar de solamente citar a autoridades, ¿no? Argumentaba, no solamente hacía citas. Entonces, el libre pensamiento de Abelardo, entre otras, implica reflexionar, ¿no? Al margen de las citas de las autoridades, pues, ¿no? Muy bien, pregunta número 3. ¿Es posible inferir que la postura intelectual de Bernardo de Claraval Dado. dado no? A ver, revisamos. Sería alternativa E. Compatibilizaba mucho más con la escolástica que la de Pedro Abelardo, ¿no? Y es que Bernardo de Claraval tenía una concepción mística, ¿no? Mientras que Abelardo confiaba en la razón. Además, en el texto se sostenía que las obras de Abelardo fueron prácticamente declaradas heréticas. Muy bien. Pregunta número 4. Respecto de Pedro Abelardo, ¿es incompatible sostener que? Barco. Tenemos efectivamente barco. El mote de rinoceronte no indomable se debía a su extrema justamente indocilidad, ¿no? Ese sobrenombre se debe a la despreciativa forma, ¿no? Con la que Abelardo, pues, apabullaba a sus rivales dialécticos. Muy bien, pregunta 5. Se colige del texto que tras el ultraje que sufrió Abelardo de parte del tío de Eloísa, sus enemigos experimentaron. Avión.
Muy bien. Avión, fruición. Y es que Abelardo, como era arrogante, ¿no? Y se complacía en derrotar a sus adversarios dialécticos, bueno, es posible esperar satisfacción, ¿no? Entre sus enemigos, ¿no? Frente a una desgracia suya. Por eso tenemos alternativa A. Pregunta 6. Se desprende que Citernon es una obra en la que Abelardo Casa. muy bien. Casa, evidencia su formidable brillantez intelectual. Claro, en esta obra, prácticamente sin decir una sola palabra, Abelardo critica ásperamente la estéril tradición escolástica, ¿no? De citar autoridades, ¿no? Omitiendo pues alguna argumentación, alguna reflexión respecto a la cita. Bien, pregunta 7. Si Abelardo no hubiese sido un consagrado polemista, entonces, Dado. dado, no. A ver, revisamos. Dado en este caso no sería. A ver, revisamos. Sería alternativa. Tendríamos ahí respuesta. Bueno. El estudiantado no habría podido celebrar su perspicacia, ¿no? Esa claridad, esa agudeza mental que tenía, ¿no? Y es que es en el contexto de las polémicas que Abelardo, gracias a su fascinante capacidad para avasallar, ¿no? A sus rivales, logra convertirse en un maestro admirado justamente por su brillantez, ¿no? Por su ingenio y agudeza en sus reflexiones. Muy bien. Vamos entonces ahora a la sección B. Tenemos textos dialécticos. Vamos por favor con el texto 1A y luego el 1B. Adelante.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, ambos textos convergen en reconocer que la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Casa. Muy bien, Casa ha generado un debate importante sobre su implementación y efectos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la pregunta 2 nos dice, en el texto A, la expresión sumar la inteligencia humana y la IA sugiere principalmente la necesidad de. Dado. Dado, muy bien, integrar las capacidades únicas de los humanos y la IA para mejorar la experiencia educativa. Efectivamente, esta expresión lo que hace es destacar, ¿no?, la colaboración y la sinergia entre las habilidades humanas y las capacidades de la inteligencia artificial para enriquecer el proceso educativo. Pregunta 3. Se infiere del texto B que la preocupación principal de su autor respecto a la implementación de la IA en la educación radica en. Barco. Muy bien. Bueno, la falta de pruebas concretas sobre su efectividad para mejorar el aprendizaje y el posible detrimento de la interacción social. Efectivamente, el texto B lo que hace es cuestionar la evidencia de la mejora del aprendizaje con la IA y subraya pues la importancia de la socialización en educación, sugiriendo una preocupación por la posible pérdida en este aspecto, ¿no? Tan importante la socialización. Pregunta número 4. Considerando la postura del texto A, ¿es compatible afirmar que la aparición de plataformas como ChatGPT es vista como? Barco. Barco, muy bien. Una herramienta que puede ser valiosa si se integra adecuadamente en el proceso educativo para enriquecer. Pregunta número 5. A partir de lo expuesto en el texto B, si no se establecieran marcos normativos claros para el uso de la IA en la educación. Casa. Ok, muy bien. Casa, no habría garantía de que el uso de las tecnologías tenga un enfoque humanista. Efectivamente, ahí el texto B menciona explícitamente la falta de marcos normativos, ¿no?, como un riesgo asociado a la rápida implementación de la IA en la educación, lo que podría llevar pues a usos digamos, no solamente que no estén regulados, sino que fundamentalmente pudieran ser perjudiciales, ¿no? Muy bien, vamos rápidamente al texto siguiente, texto número 2. Adelante, chicos.
A ver, chicos, vamos a dar las claves. Pregunta 1 de este texto, casa. Pregunta 2, avión. Pregunta 3, bueno. 4, casa. Y 5, casa. El siguiente texto, claves del texto 3. Pregunta 1, enano. 2, bueno. 3, casa. 4, dado. 5, dado. 6, bueno. 7, enano. Y tenemos finalmente el passage 1 en inglés. Pregunta 1, dado. 2, enano. 3, bueno. 4, avión. 5, enano. Muy bien, chicos, de esta manera cerramos la sesión correspondiente al día de hoy, no sin antes reiterar que las tipologías de pregunta que se repasaron desde la semana pasada y hoy día, tema central, idea principal y resumen, chicos, son fundamentales. Repásenlos y repásenlos revisando de repente también separatas previas. Todas las otras tipologías de pregunta, preguntas de incompatibilidad, de inferencia y todas las demás están vinculadas con la idea principal. Chicos, muchas gracias nuevamente. Nos estamos encontrando la siguiente semana. Gracias.